El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Las nuevas amenazas de guerras continúan. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. El mundo no cambia de un día para otro. Se transforma lentamente, hasta que un evento acelera todo de golpe. Durante años, las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos parecían parte del paisaje habitual de la geopolítica. Declaraciones duras, advertencias cruzadas, sanciones económicas, operaciones indirectas, un tablero de ajedrez donde cada movimiento era calculado para no desatar una confrontación abierta. Pero los equilibrios frágiles no duran para siempre. Lo que hoy estamos viendo no es una explosión espontánea. Es la consecuencia de años acumulando presión. Cada línea roja cruzada sin consecuencias claras. Cada advertencia que quedó en discurso. Cada cálculo político que asumía que el otro no se atrevería a ir más lejos. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha repetido durante años una idea que muchos consideraron exagerada. Cuando el Estado no enfrenta una amenaza en su fase inicial, esa amenaza se fortalece, se organiza y termina imponiendo sus propias reglas. En su país, el contexto fue la seguridad interna, control territorial, pandillas, autoridad del Estado. Pero el principio detrás de esa postura no es local, es estructural. En política internacional ocurre algo similar. Cuando un actor percibe vacilación, amplía su margen de acción. Cuando detecta que las consecuencias no son proporcionales, prueba nuevos límites. Cuando entiende que la respuesta será contenida, consolida posiciones estratégicas. Durante años, Medio Oriente funcionó bajo una lógica de contención, ataques indirectos, presión diplomática, sanciones económicas, alianzas tácticas. Todos jugaban al borde del conflicto, pero sin cruzar el punto de no retorno, hasta que alguien decidió que el punto ya había sido cruzado. Lo que estamos viendo ahora no es simplemente un intercambio militar, es el resultado de una acumulación prolongada de tensiones que no fueron resueltas, solo administradas. Y administrar una amenaza no es lo mismo que desactivarla. La historia demuestra algo con claridad. Las amenazas ignoradas no desaparecen.
evolucionan. El debate no es si alguien predijo exactamente este escenario. El debate es si el principio de firmeza temprana tiene un peso estratégico real cuando el equilibrio comienza a romperse, porque existe una diferencia enorme entre actuar temprano y reaccionar tarde. El liderazgo que actúa en fases iniciales asume un costo inmediato: críticas internacionales, presión mediática, desgaste político. El liderazgo que posterga decisiones traslada el costo hacia el futuro, donde la magnitud del conflicto suele ser mayor y el margen de maniobra mucho más reducido. Y ahí es donde el contexto actual adquiere otra dimensión. Una confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos no es un conflicto regional aislado. Tiene implicaciones energéticas, económicas y militares que pueden alterar mercados globales, alianzas estratégicas y equilibrios de poder. El precio del petróleo reacciona. Los mercados financieros se tensan. Las potencias observan y recalculan. El mundo está interconectado. Lo que ocurre en una región estratégica impacta en todas las demás. Durante décadas, distintos gobiernos optaron por contener tensiones en lugar de resolverlas. Negociar sin alterar el equilibrio real de fuerzas. Mantener la estabilidad aparente, aunque el riesgo estructural creciera silenciosamente. Pero la estabilidad basada en acumulación no es estabilidad, es pausa. El paralelismo no está en comparar contextos internos con escenarios internacionales como si fueran idénticos. El paralelismo está en el mecanismo que se repite. Cuando una amenaza percibe que no existe una respuesta firme, amplía su margen de acción. Ese patrón se ha visto en conflictos territoriales, crisis regionales y disputas estratégicas a lo largo de la historia. El punto central no es convertir a ningún líder en profeta geopolítico. El punto es reconocer que la ausencia prolongada de decisiones claras también genera consecuencias. Hoy el mundo observa cómo 3 actores de peso redefinen sus límites en tiempo real. Y cuando los límites cambian bajo presión militar directa, el costo de cálculo aumenta exponencialmente. La pregunta no es solo quién tiene razón. La pregunta es cuánto costará haber permitido que la tensión llegara hasta aquí. Porque en geopolítica, el tiempo no neutraliza amenazas. Las acumula. Cada provocación no respondida con claridad. Cada línea roja reinterpretada. Cada señal ambigua. Todo suma. Y cuando finalmente ocurre el estallido, la reacción ya no es preventiva, es correctiva. Esa es la diferencia. El debate sobre firmeza estatal trasciende fronteras porque toca un principio universal del poder. La autoridad que no establece límites claros termina negociando desde una posición más débil. Hoy el escenario global demuestra que la estabilidad no se sostiene únicamente con discursos diplomáticos, sino con decisiones que definan consecuencias reales. ¿Significa esto que la confrontación siempre es la solución? No, pero sí plantea una discusión profunda. ¿Qué cuesta más, actuar temprano o reaccionar tarde? La historia aún se está escribiendo. El desenlace de este conflicto marcará precedentes para futuras crisis internacionales, y lo que hoy parece una escalada regional podría redefinir equilibrios globales durante años. El mundo atraviesa un momento de transición. Las certezas son menos sólidas, los límites son más difusos, y las decisiones pesan más que nunca. Tal vez, la verdadera lección no sea sobre quién tenía razón, sino sobre qué modelo de liderazgo enfrenta mejor escenarios de riesgo creciente. Porque cuando la tensión se normaliza, el peligro se vuelve invisible. Y cuando el peligro se vuelve invisible, la sorpresa deja de ser sorpresa. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la firmeza temprana cambia el rumbo de los conflictos o que todo esto era inevitable? Suscríbete para más análisis sobre política internacional y actualidad, porque lo que está pasando hoy puede definir el mundo de mañana. Nos vemos en el próximo video.